los dejé. Yo sé, mis amigos, yo sé, de verdad yo entiendo que a veces llegamos a un punto en el que no queremos escuchar a estos personajes diciendo lo mismo de siempre, no es puro bla, bla, bla. Y yo sé, me queda claro, lo entiendo. Pero cuando hablamos de ser tolerantes, no hay que ser como los del Frena y ninguno de sus locos. Creo que sí, aquí es importante, y lo dejo muy claro, que resaltemos aquí dos cosas que por supuesto no menciona el senador Álvarez y Casa. Una, el tema de la marihuana siempre va a ser polémico, sobre todo porque existe una división social. Ese es un tema que yo personalmente he insistido, es como el cigarro o el alcohol. No es menos dañino uno que el otro. Entonces, si el cigarro y el alcohol eventualmente pasaron ese proceso y hoy es responsabilidad del consumidor, vale la pena que en casa empecemos a hacernos responsables del consumo y que el gobierno amplíe las campañas sobre el tipo de estos productos, el uso de estos productos, que si lo vemos por el lado medicinal o terapéutico, pues de hecho han dado muy buenos resultados en el tratamiento de algunos padecimientos. Pero, ojo, lo que menciona Álvarez y Casa sobre Javier Corral. Ahí está el detalle. Por eso dejé todo este speech de Álvarez y Casa, porque él dice que es sin partido, pero retoma la parte de la alianza federalista, retoma la parte de los gobernadores del Partido Acción Nacional. Por ende, tengo que decirlo, Álvarez y Casa parece estar respondiendo a los intereses de este grupo de personajes. Y yo acá quiero retomar lo que en su momento tuiteó, no tiene mucho, el senador Cruz Pérez Cuellar, es senador por el estado de Chihuahua. Y aparte, este senador, pues sí, me queda claro, tiene claras intenciones de ser gobernador del estado de Chihuahua y sustituir a Javier Corral. Pero acá dice, primero, Javier Corral le niega la entrada a las reuniones de seguridad al delegado del gobierno federal, que es Juan Carlos Loera. Y luego dice que el gobierno frenó la cooperación en seguridad. Este gobernador es un cobarde que tira la piedra y esconde la mano. Pero esta es una denuncia que no solamente hizo Javier Corral, sino que también hizo Ricardo Mejía. Ricardo Mejía, mis amigos, quien estaría a cargo también del tema de seguridad. Ricardo Mejía denunció y viene denunciando desde hace ya algún tiempo que el gobierno de Chihuahua, el gobierno encabezado por el propio Javier Corral, con un lado, no, por un lado está pidiendo la ayuda al gobierno y por otro lado está impidiendo la entrada al gobierno. Esto es algo muy similar a lo que pasó en su momento en Guanajuato, que en ese momento Diego Sinué decía que el gobierno federal era responsable de todo lo que pasaba y lo que no pasaba en la entidad y al mismo tiempo no dejaba que entrara la autoridad federal a operar. No existía mayor cooperación. En Guanajuato, las reuniones de seguridad, pues el gobernador propiamente decía que no iba y no iba a ir nunca porque ahí no se tomaban decisiones. Y vimos que cuando empezó a ir a las reuniones de seguridad, inmediatamente se logró la detención del Marro. Curioso, ¿no? Curioso que pues después de hacerle caso y después de existir un trabajo en conjunto entre el gobierno estatal y el gobierno federal, se llegaran a resultados que se pudieron haber logrado desde hace muchísimo. Y esto es algo muy similar a lo que ocurre en Chihuahua. Mientras en Chihuahua tenemos claro que, por ejemplo, el problema del agua es un problema que viene desde 1944, que en realidad no es problema, porque efectivamente se recibe más agua en México que en Estados Unidos por parte de este tratado que se firmó en el 44. También sabemos que el gobernador, en vez de hablar con los otros gobernadores responsables de cumplir con la cantidad de agua que tienen que entregar, como por ejemplo el gobernador de Tamaulipas, no lo hace y prefiere echarle la culpa de todo al gobierno federal. Habla de problemas de seguridad y es culpa del gobierno federal, pero no permite que el delegado federal, el superdelegado, como le llamamos, del gobierno federal, entre a estas reuniones. Entonces, de alguna manera, por un lado cierra la puerta y por el otro lado avienta la puerta. Y acá, mis amigos, voy a rescatar estos hilos, bueno, este hilo más bien, que pone Ricardo Mejía. Este es un hilo, ¿no? En donde, de hecho, aparte, es un hilo interesante, porque acá Ricardo Mejía Verdeja habla sobre el compromiso que existe entre el gobierno federal para, pues, llegar
a la resolución de estos problemas. Ricardo Mejía, en algún punto, ¿no? Voy a buscar el primero de todos, bueno, este es el segundo, dice que se tomó la decisión de sesionar diariamente en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, solo la parte federal para cumplir con las obligaciones legales. En virtud de la falta de institucionalidad del gobernador Javier Corral, así como su continua descalificación a la Guardia Nacional por el cumplimiento de sus funciones, postura que no genera las mejores condiciones para el trabajo de coordinación. No es válido reclamar cooperación y coordinación y al mismo tiempo descalificar el trabajo de la Guardia Nacional por cumplir sus tareas constitucionales y legales, como es la salvaguarda de instalaciones estratégicas del país, como son las presas de Chihuahua. Atendiendo el mandato constitucional, se seguirá brindando seguridad al pueblo de Chihuahua por parte de las instituciones federales. Tanto el senador Cruz Pérez Cuellar como Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, han estado insistiendo en que el problema del agua en Chihuahua, al menos, es un tema 100% político. Acá han sido varias las ocasiones en las que se ha hablado de cómo hay personajes como el diputado federal Mario Mata del Partido de Acción Nacional involucrados en esta rebelión en Chihuahua, en donde no solamente están lavándole el oído a los ciudadanos, sino que los están armando con palos para que vayan a destruir las instalaciones. No solamente están involucrados personajes como el tumbaburros y el propio diputado Mario Mata, así como otros funcionarios a los que la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que congelarles las cuentas por malos manejos de recursos, personajes políticos que han participado en la vida pública de Chihuahua, pues se vuelven a victimizar como los del Frena. Curioso, pero bueno, se victimizan estos personajes diciendo que ellos nunca han hecho nada, pero sí, ellos también fueron responsables de que quemaran las turbinas de la boquilla, ¿no? También resulta curioso porque fueron a destruir las instalaciones y resulta aún más curioso que el gobernador parece que no ubica lo que está pasando y que la Guardia Nacional tiene que hacer su trabajo. La Guardia Nacional tiene la obligación de salvaguardar las instalaciones. ¿Y qué quiere que hagan? ¿Que se queden ahí parados viendo cómo destruyen lo que queda de la presa? ¿Cómo destruyen las turbinas? ¿Qué espera el gobernador? ¿Que no hagan absolutamente nada? Bueno, pues parece que eso es a lo que nos estamos enfrentando. Parece que nos estamos enfrentando a una situación en donde el gobernador de Chihuahua, que mientras pide no politizar el tema del agua, lo está politizando, parece que nos enfrentamos a un señor que no termina de entender lo que no quiere entender. Estamos hablando que, por supuesto, aquí hay una politización importante sobre el tema del agua en Chihuahua. Y ahora, ¿no? Importante resaltar que me encanta cuando hacen esto, que salen los gobernadores del Partido Acción Nacional a respaldar lo que hace Javier Corral, que es prácticamente aventar la piedra, decir que el gobierno federal no hace nada y cerrarle la puerta al gobierno federal. Yo no sé si esperan que las cosas funcionen como antes, yo no sé si esperan que eventualmente la gente o el gobierno, pues, el gobierno federal funcione como ellos vienen funcionando desde hace sexenios, con una cantidad de irregularidades abismal. Esto lo dejo claro, porque efectivamente Javier Corral hace vaya, no sé cómo ni siquiera llamarlo. Aquí vean, ¿no? Les voy a poner ahora los tweets de Javier Corral para que también hagamos el comparativo. Vean, por ejemplo, el de Marco Cortés. Dice, es inadmisible que el gobierno federal quiera romper el pacto federal después de críticas de agricultores sobre el uso del agua y con eso poner en riesgo la seguridad de familias chihuahuenses. Obviamente Marco Cortés respalda al gobernador Javier Corral. Y acá, ¿no? Importante saber lo que pone también un Lorenzo Meyer. El Tratado de 1944 de reparto de agua México-Estados Unidos es muy favorable para México. Se negoció cuando los dos países eran aliados de la guerra, BLG y Estados Unidos, y seguía la política de buena vecindad. No cumplir con el tratado sería acabar con un acuerdo imposible de mejorar actualmente. Por si no se acuerdan del tratado, ¿no? Por si no se acuerdan de qué va el tratado, insisto, es un tratado que le beneficia abismalmente a México. Y acá, ¿no? Javier Corral pone, ¿no? Agradezco la solidaridad de mis homólogos de la Alianza Federalista
que han manifestado con Chihuahua el rechazo de la decisión del gobierno de abandonar la coordinación en seguridad con su estado. La seguridad no puede ser rehén bajo ninguna circunstancia de disputas políticas. ¿Y quién es el que lo ha politizado? Javier Corral. Esto es importante. Acá no retuitea. Artículo 21 constitucional. Las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública. No es opcional. Y etiqueta a Durazo y a Javier Corral. Bueno, pues si Javier Corral está retuitando esto, importante recordar y preguntar por qué impedirle la entrada a estas reuniones al delegado federal, al delegado del gobierno federal en el estado de Chihuahua, si es el representante del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador en cada uno de los estados. Y lo digo, me queda claro que no todos los superdelegados son brillantes, ¿eh? O sea, sí hay muchas irregularidades con los superdelegados. Vámonos, por ejemplo, al superdelegado de Yucatán, que brilla por su ausencia, por mencionar alguno. Y así nos podemos ir. Pero son los representantes del gobierno federal. Si existe alguna irregularidad del superdelegado, se tiene que mencionar esa irregularidad, ¿no? Y decir claramente, presidente, este superdelegado A, B, C, D, F, G, bla, bla, bla. Y entonces se tomarán decisiones. Pero parece que esto no va por ahí, sino que es simplemente hacer berrinche por hacer berrinche y que es única y exclusivamente hacer su voluntad por hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Javier Corral quiere ser presidente en el 2024. O sea, todo va encaminado, todo va encaminado a un tema electoral, que es algo bien triste porque al final se termina politizando la necesidad de la ciudadanía y se termina de, vaya, ni siquiera se empieza a trabajar por la gente, porque solamente están trabajando por sus intereses. Y eso es lo triste, no importa el partido que sea. El día que dejen de trabajar por lo que a ustedes políticos les interesa y empiecen a trabajar por lo que la gente los puso en donde están, van a haber grandes cambios, pero no lo van a dimensionar, porque siempre están pensando en su proyecto electoral, en el siguiente hueso que van a roer, y no en el bien de la sociedad.